ha empezado muy bien, ¿eh? El tema ahora es, en mi parte, que es muy poco, que solo es moderar, no tengo ningún riesgo, pero tenéis un reto importante los ponentes. Lo primero, como no puede ser, para nosotros, para el RAG, al que pertenezco y que me han dado el honor de poder estar aquí, es un honor hacer este congreso y la verdad es que lo hemos hablado mucho y yo creo que tiene que ser un recurrente para el futuro. Y sobre todo al Instituto por el apoyo que nos han dado en lo que es el impulso de la figura del reestructurador. Desde el Instituto hemos digamos, ya interiorizado que tenemos una responsabilidad, digamos, social de ayudar a la viabilidad de las empresas. Y en esa responsabilidad social de ayudar a la viabilidad de las empresas hemos diseñado muchas actuaciones, ¿no? Y entre ellas, sin duda, una, que ahora la comentará Salvador Bertrán, es lo que es la guía del experto reestructurador, que es una guía que tiene que ser un manual de referencia y que creo que pocas otras corporaciones han pensado en hacerlo. Creo que en ese punto nos deberíamos poner una medalla, al menos desde nuestra comisión, en intentar ayudar a la formación de los profesionales, siempre con la misión que bien ha explicado antes en la mesa, de que la misión no es, digamos, defender como prioridad a los acreedores, sino defender las empresas que son viables. Y ese es un cambio de paradigma que se dice mucho, que nos pertoca a los profesionales. En ese impulso, diríamos, de nuestro instituto está esa guía de reestructurador, está ese plan, ese curso de reestructuración en el que estamos invirtiendo mucho esfuerzo, un curso de reestructuración muy potente de 100 horas que tiene una base teórica de 60 horas, una base práctica de 40 horas, con toda una serie de papeles de trabajo, metodología, que pueda dar, digamos, esa confianza a los operadores cuando están leyendo un informe hecho por uno de los reestructuradores que ha sido formado por nosotros. Uno de esos reestructuradores formado por nuestro instituto creo que tiene que tener un plus de excelencia respecto a los que se pueden formar por otros colegios, ¿no? Otras instituciones. Hay muchas, pero yo debo defender que creo que lo nuestro va a ser un curso con mucha alma y que va a ser un curso que va a tener debe tener mucha referencia para los profesionales que puedan salir preparados por nosotros. Dicho eso, digamos, introduzco a Salvador y Marcos no lo voy a introducir, aunque voy a decir una pequeña cosa, lógicamente, es que el consenso que ha habido dentro de nuestro RAG para escogerte como director creo que es absoluto y además es lo que va a garantizar que nuestro congreso vaya a ser un éxito. Yo ya, aunque me anticipo a lo que podamos opinar después cuando hagamos la evaluación por parte del RAG, yo me anticipo que debe ser, lo siento, pero debes continuar siendo director. Pero esa será mi opinión que defenderé, aunque claro, yo soy uno de muchos y tengo muy poco peso, pero en todo caso lo defenderé porque ya te conocemos y consensuamos tu función, digamos, de director de toda y que es lo que da sentido, lógicamente, esa coordinación. Salvador es amigo y presentarlo va a ser muy complicado, pero claro, como es amigo, casi estamos a un nivel de muchos años de conocernos, somos los dos catalanes, él ha sido profesor, es mi profesor en todo, he tenido el placer de elaborar una guía sobre el plan de viabilidad con él, la verdad es que es un aprendizaje continuo. Ha sido profesor de teoría económica en la Universidad de Barcelona y la verdad es que ha escrito mucho y ruego o sugiero que cualquiera de vosotros pueda leer sin duda la guía que ha hecho y cualquier digamos, libro que también ha participado desde la praxis de lo que es un administrador concursal. Esto sería irse mucho del tema, pero realmente es un manual a tener muy en cuenta. Sin más, Salvador, gracias por venir y entiendo que primero habla Salvador, perdona, es que no lo hemos coordinado del todo. Pero... No, sí, ya hemos hablado. Vale. Buenos días, muchas gracias. Primero quiero agradecer al Instituto la invitación para presentar esta guía que también debo agradecer el encargo profesional de elaborarla y que ha sido francamente un honor y un placer porque al final poner por escrito todas las ideas que se te van ocurriendo a lo largo de tantos años de ejercicio de la profesión, sabiendo que estás dirigiéndote a tus compañeros, pues bueno, francamente
es un placer, ¿no? Esta es la realidad. Quiero agradecer también a mi compañero Raúl, pues, y amigo, sus atentas palabras, y a todos vosotros vuestra presencia aquí. El motivo de que esté yo aquí precisamente es este, es decir, la presentación de esta guía de futura publicación por parte del Instituto, y que es una guía que es básicamente técnica. Y explicaré estas palabras en el sentido que yo creo que pretenden expresar el objetivo de la guía. Esta guía saldrá publicada, en primer lugar, en papel, con una publicación, digamos, clásica, pero también estará a vuestra disposición y a disposición de todos los colegiados y compañeros en formato digital, supongo yo que en la propia página del colegio. El hecho de que esté en papel pues la hace un poco más rígida, porque las posibilidades de cambio serían cada vez que se hiciera una edición, y no sé si esto es hoy en día para estas guías es lo habitual. En cambio, el hecho de que esté en formato digital sí que permite que haya modificaciones puestas al día continuas. Claro, como esto es un trabajo en el que todos tenemos que colaborar y todos tenemos que aportar no solamente las ideas teóricas, sino también aquellos aspectos de carácter práctico o de carácter de experiencia profesional que podamos tener, pues entiendo por lo menos que también será voluntad del Instituto que esta guía sea un organismo vivo y que vaya creciendo y que sea de utilidad para todos. Os explico un poco los objetivos o por lo menos que planteé yo al Instituto en el momento en que me hicieron el encargo, y básicamente, ya os he dicho antes, que era un documento técnico. No es una norma técnica al estilo de las normas que pueden afectar al trabajo de los auditores, porque no es de obligado cumplimiento para nada. Sin embargo, sí que es una guía que pretende tratar aspectos estrictamente técnicos en la elaboración de un trabajo que luego tiene que ser presentado al público, sea este público nuestros clientes, el cliente que haya solicitado la elaboración del plan, bien sea otras personas que puedan acceder a este escrito, o que no es un escrito, sino que es todo un trabajo que se tiene que realizar, que al final, evidentemente, debe formalizarse en un informe definitivo. Siempre, y con Raúl ya lo hemos hablado, la diferencia entre un plan de viabilidad y un plan de negocio, porque, a ver, estamos hablando de planificación empresarial, y por lo tanto lo que está claro es que el plan de viabilidad no es más que una estructura, digamos, de datos y de conclusiones que sencillamente se tratan sobre aspectos que tienen que ver con lo que pueda suceder en el futuro. Por lo tanto, estamos hablando siempre de una situación previsional. Estamos intentando elaborar unos estados financieros que no se basan en realidades conocidas ya sucedidas, sino que se basan en situaciones previsionales. Esto también hay que decirlo, un plan, sea de negocio o sea de viabilidad, no es una profecía. Nadie nos va a exigir que hagamos profecías, pero sí que hagamos previsiones y que estas previsiones estén bien hechas. Este un poco es el objetivo de esta guía. Decía que hay una diferencia importante entre los planes de negocio y los planes de viabilidad. Los planes de negocio son planes para uso interno de la dirección de la empresa que pueden comunicar de forma parcial a cada una de las personas afectadas dentro de la empresa para buscar el cumplimiento de unos objetivos. El plan de viabilidad, desde el punto de vista formal, es igual que un plan de negocio, pero tiene una diferencia
en cuanto a su expresión pública. El plan de viabilidad no va a ser conocido solo por la dirección y explicada a las personas que la dirección considera oportuno para alcanzar objetivos. Tiene que ser explicado a los acreedores, tiene que ser explicado, bueno, en términos, digamos, más profesionales, a todos los stakeholders o agentes interesados en la viabilidad de la empresa. Decía que esta es una guía encargada por el Instituto y entiendo que los objetivos de esta guía son, en primer lugar, pues una ayuda al profesional en el sentido de que en esta guía pueda encontrar respuesta a las dudas que se le puedan ir planteando al momento de ir realizando su trabajo profesional. En segundo lugar, se trata también de establecer una serie de procedimientos normalizados que lo que me gustaría que quedara claro es que esta norma no la instauro yo, es una norma que tenemos que adoptar entre todos y por eso decía que este tipo de guías tienen que ser objetos vivos que puedan estar sujetos a modificación y a nuevas aportaciones. Como decía, no es una norma técnica, pero sí que es una obra técnica. Por tanto, no es de aplicación obligatoria a los profesionales, pero entendemos que su utilización y su seguimiento facilita un par de cosas. La primera, que facilita el trabajo, porque tienes una guía y sabes que no puedes olvidar determinadas actuaciones que tienes que hacer como profesional. La segunda es que también, de alguna manera, si se sigue, sabes que tienes, en defensa de tu trabajo, tienes, digamos, el haber mantenido un seguimiento de los procedimientos, lo cual, de cara a posibles demandas que pudiera haber por responsabilidad civil, etcétera, o de cara a la obtención de seguros de responsabilidad civil por parte de las compañías, pues siempre tendrás mejor acogimiento. Decía también que hay, bueno, y antes también se ha dicho en la ponencia anterior, que hay distintos nombres, sobre todo a partir de la aparición de la ley de reforma de la ley concursal, que hay distintos nombres para los planes de viabilidad. En la propia ley concursal, tal como está escrita ahora, aparecen tres nombres, ¿no? Se habla de plan de viabilidad cuando la empresa en concurso quiere presentar un convenio a sus, bueno, la empresa en concurso o los acreedores, que también pueden presentar una propuesta de convenio, no anticipada, eso es verdad, pero propuesta de convenio, al fin y al cabo, para que sea aprobada por el conjunto de acreedores. Y ahí se habla de plan de viabilidad. Entonces, en el libro primero se habla de plan de viabilidad. En el libro segundo se habla de plan de reestructuración. Y veremos qué diferencias puede haber. Y en el libro tercero se habla de plan de continuación. Mira, desde mi punto de vista y después de haber leído tanto primero el proyecto, después y después la ley que he tenido que repasar, pues no veo ninguna diferencia en ninguno de los tres de las tres denominaciones que nos afecte como economistas o como auditores que tengamos que realizar un trabajo para hacer un plan de viabilidad. ¿Y por qué no la veo? Porque en definitiva el trabajo que tenemos que hacer es el mismo en los tres casos. Evidentemente, tal como hemos visto también, los planes de reestructuración están previstos para para medianas y grandes empresas y los planes de continuación para las microempresas. Muy bien. Está claro que la complejidad de la totalidad del trabajo será muy superior en los casos de los que podemos denominar planes de reestructuración que los planes de continuación. Pero lo que es el procedimiento, el seguimiento de todas las etapas y la utilización de los papeles de trabajo, para mí son exactamente los mismos. Luego habrá toda una serie de pruebas y de documentación que en unos casos de menor complejidad no se van a utilizar. Pero esto no quiere decir que no tengamos previsto todas las actuaciones y luego como profesionales sabremos cuáles son las que vamos a utilizar o no para la realización de nuestro trabajo.
Fijaos bien, una de las cosas esenciales que trata este documento, porque siempre hablamos, hay muchas personas, y hablamos con la gente, para entendernos, no especialista, cuando se les habla de plan de viabilidad, en general todo el mundo piensa en un Excel en el que hay un montón de datos y en el que más o menos son todos manipulables, ¿no? Bien, va de acuerdo. Esto es una parte del plan de viabilidad, evidentemente que sean manipulables o no, ya lo hablaremos, pero esto es una parte del plan de viabilidad que es lo que nosotros en la guía denominamos elaboración de los estados financieros previsionales. Estos estados financieros previsionales, como sabéis, son tres, porque coinciden exactamente con los estados financieros que deben elaborarse para cualquier contabilidad, que son el balance de situación, en este caso previsional, y se hacen varios, las cuentas de pérdidas y ganancias previsionales y el estado de flujos de efectivo o de tesorería también previsionales, que se pueden hacer con la periodificación que consideremos oportuna, porque en definitiva estamos trabajando para conocer cuál es la situación prevista para el futuro a partir de unas hipótesis que tenemos que elaborar. Pues bien, estos tres estados, el más importante de los que vamos a utilizar es el tercero, el estado de flujos de efectivo. Nosotros en la guía le llamamos estado de flujo de tesorería, y ahora sería un poco prolijo tener que explicar la razón, en el libro se explica, pero distinguimos estado de flujo de efectivo de los flujos de tesorería. Es lo mismo, pero la forma de calcularlo es distinta. Este es el más importante y fijaos bien, que sirve para dos cuestiones. La primera, porque en definitiva es la que nos da la capacidad de la capacidad de afrontar los pagos que se generen por la actividad de la empresa y que permitirán a los acreedores confiar que después del plan sus intereses como acreedores se verán cubiertos en el 100% o en una parte, porque pueden llegar a pactos, digamos, en los que se prescinda de una parte de los créditos. Y también el otro tema es que en estos estados de flujos de tesorería hay una cuestión esencial, y es la que nos permite, a través de técnicas de valoración basadas en estados de flujos, descuento de flujos de tesorería, es la que nos permite hacer la valoración. Antes, en la anterior ponencia, perdonadme que haga continua referencia a la anterior ponencia, pero es que nos ha señalado muy bien el papel que podemos tener como profesionales. Se ha indicado que una de las funciones que la ley propone que tenga que hacer el experto en reestructuración es la valoración de las empresas en funcionamiento. Bien, la valoración de una empresa en funcionamiento es una forma de expresar cuál sería el valor si, llegado el caso, la empresa tuviera que ser vendida a un tercero en un procedimiento de liquidación, porque es la alternativa a la negociación de un plan de reestructuración. Si la negociación de plan de reestructuración resulta fallida, solo hay una vía, que será la liquidación. Claro, si la empresa es viable, es evidente que esa empresa tiene un valor, y ese valor tiene que ser calculado por el experto en reestructuración. Y tiene que ser calculado por el experto en reestructuración porque es la referencia que deben tener los acreedores como alternativa a los acuerdos de reestructuración, ¿vale? Por lo tanto, esto se nos va a exigir, y es claro que los profesionales adecuados para realizar esta valoración somos los auditores, economistas que conocemos un poco las técnicas de valoración. Fijaos bien,
Lo que digo es que la guía permite realizar también, como si se tratara de un plan de negocio, permite obtener los estados financieros de tesorería que nos permiten obtener los flujos de tesorería libre que, convenientemente descontados, nos darán un valor actual de la empresa, ¿vale? Esta es, por lo tanto, digamos, la doble función que puede tener esta guía de planes de viabilidad, porque no es solamente para planes de viabilidad, sino también el primer paso del procedimiento de valoración. Entonces, todo esto hay que hacerlo bien, ¿vale? Y hacerlo bien, me gustaría, si ahora me permitís, me gustaría hacer un paréntesis, ¿eh? Ahora, mientras tomaba café, hablando con compañeros, estábamos diciendo, oye, vamos a ver, una cosa es la técnica de la elaboración de los planes de viabilidad, otra cosa es la capacidad de que este plan de viabilidad sea entendido por todos los stakeholders, por básicamente acreedores, pero también a veces trabajadores, porque, a ver, la ley da a los trabajadores un papel muy importante y a lo mejor los trabajadores en un momento determinado no tienen por qué ser acreedores, puede ser que no se les deba nada, porque normalmente el empresario lo último que deja de pagar es el salario, porque es que al día siguiente la gente no va a trabajar, por lo tanto, digamos, es normal que los trabajadores, no siendo acreedores actuales de la empresa, sean un agente especial potente a la hora de negociar un plan de reestructuración. Pues decía que evidentemente una cosa es que nuestro trabajo como expertos en reestructuración o como economistas o auditores que estamos elaborando un plan de viabilidad, pues se quede aquí en un trabajo estrictamente técnico, bien presentado y que todo el mundo entienda cuáles son las condiciones que debe cumplir la empresa para que la viabilidad sea posible. Pero esto es una parte del plan de reestructuración. El plan de reestructuración hay otra parte esencial que debe ser negociada. Esta negociación, muchas veces los propios economistas podemos ser muy buenos elaborando planes, pero a ver, nadie nos puede exigir que seamos los mejores negociadores de este plan. Evidentemente, tener conocimiento sobre la situación futura y los peligros, las amenazas y las oportunidades que pueda tener la empresa en el sector en el que se encuentra para ver hasta dónde puede llegar, está claro que este conocimiento bien trabajado nos da, de alguna manera, argumentos potentes para estar sentados en la mesa de negociación. Pero una persona puede ser, digamos, un gran técnico y, sin embargo, a la hora de negociar, faltarle cintura. A ver, entonces, la cintura no es una cosa que se exija a los economistas y a los auditores. A los auditores, desde luego, no se les exige porque está aquí. Entonces, quiero decir con esto que no es este trabajo para nada es un trabajo en el que entremos en el tema de la negociación. Solamente entramos en el tema de la elaboración del plan y que esta elaboración del plan pueda luego ser utilizada por el mismo economista que la ha trabajado si se siente buen negociador o por otros negociadores si esta persona no se siente capaz, digamos, de estar o necesita que alguien la acompañe o que él acompañe a otro. Vale. Quería decir con esto que nos encontraremos estrictamente con un documento técnico. No hay aquí tampoco, para entendernos, no hay recetas de, oye, cuando hables con la banca, plantéales esto porque les gusta más que plantearlo de esta otra manera. Aquí vamos sencillamente a buscar situación de números, etcétera, que puedan ser entendidos por todos y en el que todo el mundo pueda coincidir sin que haya excesivas complicaciones y, sobre todo, despejando cualquier posible error de interpretación de los números, etcétera. Y este es un poco el objetivo de esta guía, conseguir
que los planes de viabilidad, una vez elaborados, sean perfectamente entendibles por todas las partes que están en la negociación y que sean también contrastables. Quiere decir que la idea siempre, y lo veréis si queréis leer la guía, pues veréis que siempre se está diciendo que toda la documentación que se va aportando y que se va, digamos, sustentando en el trabajo, en los diversos y sucesivos procedimientos de trabajo, siempre precisan que todas las variables estén perfectamente explícitas, que estas variables sean relevantes y, en tercer lugar, que las hipótesis que afectan a estas variables también queden perfectamente explicitadas, que se diga la fuente o que se diga en qué se basa una hipótesis que permite prever situaciones de futuro. Bueno, ahora os explicaré un poco cuáles son las características de esta guía y, por último, explicar el contenido. No sé cómo va el tiempo. Por ahora continúo, ya te aviso. Bueno, ¿cuáles son las características de esta guía? Si los que la leáis, pues, ¿qué os vais a encontrar en ella? En primer lugar, es una guía en la que se trata de seguir secuencialmente el trabajo que tenemos que hacer los profesionales a la hora de elaborar un plan de viabilidad. Esta secuencia, pues, empieza desde la aceptación del cliente hasta la emisión del informe final. Por lo tanto, en principio se prevé que esté todo. Pueden faltar cosas, es lo que digo, se trata de un documento vivo. Cuando esto, pues, se empieza a trabajar, se supone que algunas cosas se entenderán que a lo mejor sobran y otras que faltan. Bueno, pues en la medida que el instituto esto lo tenga previsto, podemos ir modificando la guía. En segundo lugar, se trata de un conjunto, un compendio de actos profesionales que, como he dicho, son secuenciales, pero que cada uno de ellos tiene que estar soportado por papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo también están elaborados, forman parte, digamos, de la guía como un anexo, y también quiero avisar de que son mis papeles de trabajo. Por lo tanto, a ver, que cada maestrillo tiene su librillo y nadie va a imponerlos. Lo que quiero decir es que los podéis tomar como ejemplo un poco de los papeles de trabajo que se pueden utilizar para elaborar estos planes. En tercer lugar, lo que se pretende también, la característica que tiene, es que con esta guía se constituya un procedimiento que sea aceptado por la profesión, por el conjunto de todos los compañeros, y que este procedimiento, pues, sea de alguna manera no sé cómo decir, una especie de faro en el que podamos, pues, saber hacia dónde vamos en cada momento y que esto sea aceptado por la profesión, porque la aceptación por parte de la profesión es lo que da validez a estos procedimientos. Al final es la famosa frase aquella: ¿qué es la economía? Pues la economía es lo que hacen los economistas, ¿no? Pues, ¿qué es la auditoría? Es lo que hacen los auditores. ¿Y qué es la elaboración de planes de viabilidad? Es lo que hacen los expertos en planes de viabilidad, que, puestos de acuerdo todos, son capaces de elaborar unos criterios, unas normas que, bien seguidas, dan seguridad primero al profesional que lo hace, pero también a todos los usuarios de este trabajo. Es evidente que si seguimos una guía, sea esta o cualquier otra, que pueda constituirse en este procedimiento aceptado por la profesión, las terceras personas que sean usuarios de estos planes podrán también, de alguna manera, plantear críticas a si se ha realizado correctamente o no, de manera que esto dará seguridad a todas las personas, porque en definitiva lo que se viene a plantear aquí es lo que decía antes, todo documentado en papeles de trabajo, siempre explicitando
las hipótesis, siempre expresando por qué pensamos que una variable que se ha utilizado es o no es relevante. Fijaos bien que de la misma manera que nosotros estamos elaborando un plan que al final se convierte en una colección de acciones, porque en definitiva un plan no es más que la propuesta de una serie de acciones sobre un conjunto de condiciones conocidas que pretenden modificar estas condiciones para que el futuro cambie hacia los intereses que tenemos, que en este caso será la viabilidad de la empresa. Por lo tanto, se parte de la base de que si no se hace nada, la empresa sería inviable, ¿no? Esta inviabilidad, que como sabéis todos, puede ser una inviabilidad de carácter económico, es decir, cuando la empresa hoy, su cuenta de explotación ya no da resultados positivos, es evidente que si esto no hay cambios, pues la empresa será inviable. Dentro de poco va a sufrir, salvo que haya un mecenas que vaya poniendo dinero, pero esto no es digamos, lo habitual en las empresas. Las empresas están, supongo, para poder ser viables autofinanciándose, no que la financie un tercero. Pues decía que esta situación, digamos, de que las empresas, si alguien nos encarga un plan de viabilidad, es que en principio alguien está pensando que a lo mejor su viabilidad no está asegurada, ¿no? Fijaos bien, hay inviabilidad de carácter económico cuando la empresa no gana dinero, hay inviabilidad de carácter financiero cuando la empresa, ganando dinero, no gana lo suficiente, o por lo menos podríamos decir que su EBITDA no es suficiente para afrontar el servicio de la deuda. Y el servicio de la deuda es los intereses más la devolución de principal, a medida, pues ya lo sabéis, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que cuando se nos llama, en principio, o es porque el empresario ya sabe que su empresa no es viable, o porque teme que su empresa pueda estar en situación de inviabilidad. Y cuando estamos hablando de inviabilidad, fijaos bien que todavía no estamos diciendo nada de insolvencia. Son dos cosas distintas. Es que es evidente que una empresa insolvente puede ser viable si se modifican determinadas situaciones, bien en su aspecto económico, bien en su aspecto financiero. Pero lo que está claro es que una empresa puede ser viable y, sin embargo, en este momento estar en insolvencia, ¿no? Y puede ser solvente, y hoy ser solvente, pero estar en una senda de inviabilidad. Con todo esto lo que quiero decir es que si nosotros somos capaces de elaborar una planificación adecuada, que luego explicaré cuáles son básicamente los pasos que tenemos, que son los que aparecen en la guía, si somos capaces de elaborar una planificación adecuada y con esta planificación llegamos no al planteamiento de acciones, fijaos bien, antes del planteamiento de acciones tenemos que elaborar unos estados financieros previsionales a 3, 4 años. Bueno, no he hablado del ámbito temporal, pero si queréis luego lo hablamos, porque más de 3 años ya estamos hablando de profecías, ¿no? O sea, dentro de lo que es posible, pues 3, 4 años. Si somos capaces de elaborar estos planes y no planteamos acciones, los estados financieros previsionales que hayamos elaborado son estados financieros previsionales que en realidad nos sirven de alertas tempranas. Porque, quiere decir, si no hago nada, ¿qué pasa? Si no hago nada, ¿qué pasa? Tengo los planes, o sea, tengo los estados financieros previsionales a 3 años, si no hago nada, dentro de 2 años no puedo pagar, porque esto se verá en el estado de flujos de tesorería.
Y si no puedo pagar, es que dentro de 3 años estaré en insolvencia. Esto significa que si hacemos bien estos planes, y esto no es muy difícil porque no hay que plantear acciones y a ver qué voy a hacer ni nada, sino tomo los datos tal como están hoy de la sociedad, los proyecto, porque también me gustaría ver o explicaros un poco que en la guía se distingue entre proyección y prospección a la hora de hablar de futuro, ¿eh? Pero solamente los proyecto, entonces lo que veo es la tendencia. Y si la tendencia es que voy a la insolvencia, entonces es cuando al cliente le tengo que decir, vamos a ver, señor, plantee usted una comunicación previa de inicio de negociaciones. ¿5 minutos? 5 minutos, sí, 5 minutos. Lo digo para... Entonces, sí, luego planteo yo y luego... dicho esto, sí. pues fijaos que si se hace bien, también la técnica se puede utilizar perfectamente para elaborar, por lo menos con cierto criterio, estas alertas tempranas. Y ahora ya acabo solamente hablando del contenido que os encontraréis en la guía. Lo primero es, se supone que el cliente nos llama, porque esto sí que es verdad, aquí no hay un nombramiento por parte de un juez, o sea, aquí estamos en el mercado, son los clientes los que nos van a llamar, normalmente los deudores, también puede ser acreedores, pero normalmente los deudores nos llamarán y nos dirán, oye, analiza esto y vamos a ver si somos capaces de, con este plan, alcanzar la reestructuración de la empresa. Pero lo primero que hay que hacer es obtener información. Información precisa, información correcta. Está claro que nosotros en esta información somos auditores, por lo tanto tenemos que ir a buscar determinada seguridad sobre los datos que estamos utilizando. Fijaos bien, el auditor, aquí hay pequeñas diferencias, pero un auditor cuando analiza una sociedad y va a ver si las valoraciones que tienen los activos y los pasivos son razonables, pues lo intenta analizar todo. Aquí nuestro campo de actuación se reduce, porque ¿qué nos interesa? En realidad nos interesa saber si los activos que se puedan vender tienen capacidad de ser vendidos por determinados precios y los activos que son inputs, o sea, que constituyen el fundamento y la base para que la empresa pueda realizar su actividad, en su conjunto tienen capacidad de generar esta actividad y, por lo tanto, el valor saldrá contando la capacidad que tiene la empresa de generar tesorería. Pero no nos interesa saber cuál es su valor. O sea, si vale 100 o vale 150, si se ha amortizado bien o mal, esto es un tema que podemos obviar a la hora de realizar este tipo de trabajo. Porque lo que nos interesa es saber, esta máquina es capaz de generar la producción que se le exige para poder ser vendida y ya está. Pues, por lo tanto, esta información la toma de datos es esencial. También en la auditoría, por supuesto, pero quiero decir que la toma de datos es distinta, la que se hace para elaborar un plan de viabilidad que la que se hace para auditar una compañía. En segundo lugar, hay también todo un tratamiento en un capítulo en el que se habla de la aceptación del cliente. Claro, la aceptación del cliente es esencial, no vamos a meternos a trabajar si hemos descubierto que el cliente pues, es un depredador de la economía, es un personaje, un pirata o es una persona cuya honestidad no está demostrada, lo contrario, o sea, que sabemos que es deshonesto. En tercer lugar, al igual que en la auditoría, tenemos que planificar el trabajo. ¿Y por qué tenemos que planificar el trabajo? Porque no vamos a gastar horas inútilmente en hacer cosas que no sirven para nada o que tienen poca utilidad final. Hay que planificar, igual que en la auditoría. También hay un capítulo dedicado a la planificación. Luego tenemos que hacer el análisis y ahí sí que ya entramos en temas que ya divergen totalmente de la auditoría. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la situación de la empresa precisa un mayor esfuerzo y una mayor profundidad que la que puede hacer un auditor. El conocimiento del balance actual
también, como he dicho, es distinto, hay que distinguir entre los inputs productivos y los otros activos. Hay que hacer, que esto también los auditores muchas veces tenemos que hacerlo cuando estamos analizando la capacidad que tiene la empresa de continuar, o sea, el principio de continuidad de las actividades, pero hay que hacer un análisis DAFO y hay que hacerlo con mayor profundidad. Y luego, y sobre todo, hay que distinguir las variables que son relevantes de las que no lo son. En la auditoría, en la auditoría tenemos el filtro de la materialidad. Aquí el filtro no es materialidad, sino es relevancia, ¿eh? Y por último, tenemos también que elaborar una serie de hipótesis sobre lo que va a suceder en el futuro. Y por eso os decía que estas hipótesis de cómo va a transcurrir el futuro, hay dos maneras de plantear hipótesis. Las primeras, que son técnicas de proyección, es decir, si yo tengo una cifra de ventas pues que va subiendo 2% cada año, proyecto que seguirán subiendo 2%. Esto es proyección pura. Y luego está la prospección, ¿no? Es decir, oiga, ¿qué va a pasar a partir de este año? ¿En qué otros conocimientos puedo basarme para saber si la empresa va a seguir aumentando sus ventas y en qué proporción o en qué porcentaje? Claro, si tenemos un mercado con un producto maduro, pues bueno, debe ser que llegará un momento que su crecimiento se estancará, etcétera. Cosas de estas que podemos cambiar las hipótesis de proyección y tenemos que hacer prospección para tener unas hipótesis más fundamentadas. Por último, una vez realizado el modelo que nos da todo, esto sí es el Excel puro, que nos da estos tres estados financieros, hay que plantear las acciones. Y estas acciones no son ni más ni menos que modificaciones en las hipótesis. Nosotros hemos elaborado unos estados financieros futuros que salen de unas hipótesis aplicadas a unas variables, pues lo que tenemos que hacer ahora es modificar estas hipótesis, porque son las acciones. Y tener en cuenta siempre que toda acción tiene que tener un resultado, pero toda acción tiene un coste. Estamos cansados de ver planes de viabilidad en las que la gente propone cosas, pero ¿y el coste de esto dónde está? Hemos visto planes de viabilidad en que las ventas aumentan, pero no aumentan los costes laborales de los trabajadores directos que están en la fábrica. Oiga, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente va a trabajar doble de horas sin cobrar más salarios? Barbaridades las que queráis. Esto hay que evitarlo, ¿eh? Por último, y ya termino, también se habla un poco del control de calidad del trabajo, de cuáles son las pruebas que hay que hacer para que un profesional externo pueda controlar la calidad. Es importante esto, y con esto acabo de verdad, que los expertos en reestructuración pueden ser nombrados con posterioridad a la elaboración de un plan. Claro, ¿qué puede hacer este experto? Decir, voy a hacer yo mi plan, con lo cual son horas y horas de trabajo. O puede decir, oiga, vamos a ver qué han hecho los profesionales anteriores y en todo lo que sea que yo esté de acuerdo, lo puedo aprovechar y no tengo que estar haciendo todo el trabajo dos veces. Estas son las técnicas de IBR habituales aplicadas a trabajos realizados por otros profesionales que, si nos permiten entender que este trabajo previo es de calidad, si se nos nombra experto en reestructuración, lo podemos también aprovechar o modificar las cosas que consideremos oportunas, pero no hacerlo todo de nuevo. Y con esto, pues, me parece que os he explicado un poco el contenido de la guía y espero pues, que sea de utilidad para todos los compañeros. Bueno, gracias, Salvador. Muy bien. Paso sin preámbulos a Marcos. La verdad es que esta guía son muchísimas hojas y has intentado hacer un resumen y es muy difícil sintetizarlo, pero bueno. A mí me gustaría centrar mi intervención
en cómo se utiliza el plan de viabilidad ya redactado conforme a la guía o adaptando ese protocolo que supone la guía a la empresa en concreto, cómo se utiliza para el plan de reestructuración, para cómo se trae al juzgado, qué es lo que nosotros, los jueces, vamos a ver y dónde vamos a utilizar ese plan de viabilidad o para qué vamos a utilizar ese plan de viabilidad en el procedimiento de reestructuración empresarial. Es decir, el documento económico, qué tratamiento jurídico va a tener, qué efectos va a tener en la reestructuración. ¿Cuándo un plan de viabilidad? Esto es importante, ya lo has dicho, Salvador, y es lo que yo opinaba, menos mal que un experto economista, desde luego, confirma que esa es mi interpretación. ¿Cuándo un plan de viabilidad se convierte en plan de reestructuración? O dicho de otra forma, ¿un plan de reestructuración en realidad qué es? Si vemos el programa, estamos hablando de planes de reestructuración, de homologación, impugnación, el experto en reestructuraciones. ¿Pero qué es un plan de reestructuración? ¿Qué es lo que venimos a estudiar aquí? Lo que venimos a estudiar aquí no es otra cosa que el plan de viabilidad que sometemos al juez, a la homologación judicial. ¿Por qué? No todos los planes de viabilidad tienen que venir al juzgado. Todos los planes de viabilidad deben servir para sacar a la empresa de la crisis empresarial que tiene, pero no todos tienen que venir al juzgado para ser homologados o someterse a una impugnación. Así, por ejemplo, aquellos planes de viabilidad redactados por un experto con unos datos correctos que se han negociado correctamente, como decía Salvador, con todos los agentes implicados, acreedores, nueva financiación, por supuesto los trabajadores, por supuesto el empresario, que contiene una previsión de resultado razonable y que eso nos lleva a negociarlo y a consensuarlo con todo el mundo, no necesita la regulación del libro segundo para nada. Claro. Eso, incluso puestos a llevar esta idea al extremo, ni a los expertos que redacten el plan de viabilidad. O sea, un empresario de motu propio, lo mismo que yo, cuando estoy un poco enfermo, no me voy directamente al hospital a que me vea el especialista en medicina interna, sino que yo me autodiagnostico, me aplico un tratamiento y confío en que ese tratamiento me saque de esa situación de crisis coyuntural en mi salud. Pues en el plan de viabilidad igual. O sea, yo puedo redactar un plan de viabilidad, yo solo, pensarlo, empresario, consensuarlo, seguimos adelante. Acudir a un experto que desde una posición de imparcialidad, venciendo estas posibles desconfianzas que haya entre los distintos sectores implicados, redacte el plan de una forma científica y técnica, con unos datos concretos, lo negocie y lo lleve a término. ¿Qué ocurre? Que hay veces que este consenso generalizado no se consigue. Entonces, ¿qué ocurre también? Que cuando no conseguimos un consenso del 100% de todos, contratos que queremos resolver, acreedores, trabajadores, ¿para qué? Pues para adoptar las medidas de tratamiento del plan. Cuando no lo conseguimos, podemos acudir a la reestructuración prevista en la norma con una serie de efectos. Es como si al empresario, ojo, insisto, solo al empresario, la norma le dijese, oye, mire, si el tratamiento es este y no conseguimos el consenso, vamos a poder aplicar medidas de tratamiento coactiva a determinados agentes implicados en la negociación. ¿Por qué? ¿Porque queremos proteger al empresario? No, porque queremos proteger la viabilidad de la empresa. Muy importante. Estos son lo que se llaman ahora en la técnica económica las palancas que ahora el Barça está utilizando de una forma absolutamente lamentable y sin ningún resultado para su viabilidad empresarial y deportiva. Ya tenemos el plan de viabilidad, de acuerdo, perfecto. Y ahora queremos convertir ese plan de viabilidad en
no hemos conseguido negociarlo y queremos acudir a estas palancas que nos permite el ordenamiento. ¿Y cuáles son? Para que veamos hasta dónde podemos llegar antes de meternos. O sea, uno no va al juzgado de lo mercantil con un plan de viabilidad elevado a escritura pública o el impreso, el formulario normalizado con los documentos, si tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Y podemos hacer mucho, podemos hacer mucho. Tanto podemos hacer que los que critican la reforma la critican precisamente porque podemos imponer medidas de tratamiento coactivo a acreedores, a la mayoría de los acreedores, pero incluso a los socios, a los que han puesto dinero en la empresa. Podemos imponerlo. ¿Qué podemos conseguir con el plan de reestructuración? Tres cosas. En relación con los créditos, en relación con los contratos y en relación con los socios. En relación con los créditos, casi cualquier cosa podemos conseguir con el plan de reestructuración. La ley únicamente lo recoge de una forma general y dice, respecto de los créditos, podemos incluir como palanca en ese plan de viabilidad y como tratamiento para conseguir la viabilidad cualquier modificación de los términos pactados en relación con un crédito. Eso nos permite la ley. O sea, lo que es el principio general de lo pactado se cumple tal y como lo hemos pactado, principal, intereses, vencimiento, garantías. En una situación de previsión de insolvencia y justificada por el plan de viabilidad, la ley nos permite, con unas mayorías, es cierto, o sea, no le da tampoco un cañón al empresario, unas mayorías de acreedores, nos permite imponer ese tratamiento y modificar el crédito tal y como sea necesario para conseguir la viabilidad. Modificar los periodos de vencimiento del crédito. El principal, eso ya lo teníamos en el convenio de la ley concursal, en los acuerdos de refinanciación. Modificar las garantías personales o reales. Incluso podemos llegar a levantar garantías personales o garantías reales inscritas. Todo eso nos lo permite. Ya veremos cómo necesitamos algo más, ¿vale? Pero nos permite llegar ahí. En relación con los contratos, eso en relación con los créditos. En relación con los contratos, pues igual. Yo tengo un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. ¿Esto qué es? Pues tengo un contrato de suministro, un contrato de arrendamiento, un contrato con los trabajadores, un contrato con mi personal de alta dirección. Bueno, tengo que mantenerlo, porque si no mantengo los términos pactados, me puede venir una demanda judicial. Bueno, pues en caso de probabilidad de insolvencia, insolvencia actual e inminente, yo puedo, en base a este régimen especial previsto como excepción al régimen general de nuestro ordenamiento, puedo conseguir una resolución de un contrato de arrendamiento. Puedo conseguir modificar los términos de la renta, por ejemplo, de ese que pago a ese pabellón. Puedo conseguirlo, ¿vale? En relación con los socios, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Ayer lo hablábamos en el cóctel. A los acreedores podemos imponerle una modificación en los términos del contrato del que deriva el crédito. A los contratistas podemos imponer resolución o modificaciones, incluso rebaja de las indemnizaciones correspondientes. Al personal de alta dirección podemos sustituirlo, incluso rebajarle la indemnización de esos contratos blindados conforme a lo pactado. Pero es que además, en relación con los socios, o sea, con los propios dueños de la empresa, podemos imponerle medidas. Medidas que, si no estuviésemos en una situación de insolvencia actual o inminente, no podríamos imponer si no es con el acuerdo mayoritario de la Junta. Por ejemplo, ampliaciones de capital para permitir que que inversores entren con su capital en la empresa. Incluso una ampliación de capital que haga que su posición en el haber social
pase de ser mayoritaria a ser minoritaria y por tanto pierdan el control. Reestructuraciones, venta de activos esenciales, de estos cuyo valor es superior al 25% del patrimonio de la empresa y que la ley de sociedades de capital necesitaría o exige que los administradores obtengan el consentimiento precisamente de los socios, precisamente para limitar el poder de los administradores. En este caso, en caso de insolvencia actual e inminente, no en caso de probabilidad, pero en caso de insolvencia actual e inminente, como ya se ha perdido la posibilidad de recuperar la empresa por parte de los socios, se les puede imponer con este plan de reestructuración también este tipo de medidas de reestructuración que necesitarían en el régimen general el acuerdo de los socios. En definitiva, tenemos un plan de viabilidad, sabemos que el tratamiento, sabemos qué exige ese enfermo para salir de la crisis, para lograr el alta médica. No hemos podido consensuarlo y queremos imponerlo a acreedores, contratistas y socios. Por supuesto, no vale solo con estar en insolvencia y hacer un plan correcto. Necesitamos una segunda parte, que es una mayoría de acreedores a los que hayamos convencido de que ese plan de viabilidad es correcto. Eso lo necesitamos. Claro, como necesitamos esa mayoría, si no necesitásemos la mayoría, pues bueno, haríamos el plan, el deudor lo presentaría y luego recibiríamos impugnaciones de esa homologación. Pero necesitamos un segundo requerimiento, que es obtener una mayoría de acreedores que confíen, de acreedores, ojo, no de los contratos ni de los socios, de acreedores que confíen en ese plan y voten favorablemente. Vale, esto ya lo conocemos por los acuerdos de reestructuración, por los convenios concursales. Pero ¿qué ocurre o cuál es la novedad que implementa el plan de reestructuración? Pues que ahora, para obtener esta mayoría de acreedores, se nos facilita la labor mediante la distribución de clases. Podemos, es decir, si no tuviésemos esta previsión, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos los acreedores en un listado vertical, por orden alfabético, y necesitaríamos la mayoría que la ley nos exigiese para imponer a los acreedores disidentes esas medidas, vencimiento, reducción de los intereses, capital o lo que sea. 60%, 75%. Pero como eso puede resultar complicado de obtener, como esa mayoría lineal de pasivo puede resultar complicado de obtener, también con la justificación de obtener la viabilidad de la empresa, se nos facilita clasificando los acreedores en distintas clases. ¿Vale? ¿Para qué? Para que esa mayoría no sea ya una mayoría de créditos o de importe de créditos o de acreedores, sino una mayoría de clases. ¿Vale? De tal forma que yo puedo tener un plan donde he distribuido mis acreedores en 3 o en 5 clases, tengo tengo el consentimiento no de todos los acreedores, pero sí dentro de cada clase de la mayoría de esos acreedores, de 2/3 partes, dice la ley, 66%. Por tanto, esa clase primera ya la tengo como mayoría. Si tengo la mayoría de todas las clases, el plan es consensuado y me lo van a homologar. Es decir, ese tratamiento de choque me lo van a homologar. ¿Vale? Si no tengo la mayoría de todas las clases, he hecho 6 clases y resulta que tengo la mayoría de todas, pero me falta una que por mucho que yo he querido subdividir en clases y tal, no la tengo. Ya por eso no puedo aplicar el tratamiento del plan de viabilidad, dice la ley. Bueno, te voy a dar una segunda oportunidad, que es la regla de la prioridad absoluta. ¿Vale? Y te voy a decir, bueno, no tienes un plan consensuado, porque hay una clase que no te lo ha aprobado, no le has convencido. Pero no te preocupes.
A esa clase se lo vamos a imponer si las clases superiores de acreedores senior, que se llama, es decir, los acreedores que cobrarían antes, acreedores con garantía real, con créditos garantizados, si hemos convencido, ¿cuál es la lógica del legislador? Dice, si hemos convencido a los acreedores con mayor calidad crediticia, con mayor garantía de cobrar su crédito, o no hemos convencido a estos acreedores mayoritariamente, el 75% si tienen garantía real, le hemos convencido para que acepten una rebaja en su sueldo, en su principal o en sus intereses, o una ampliación del vencimiento, o incluso una cancelación de su garantía hipotecaria a cambio de unos pagos en metálico, etcétera, dice el legislador, si hemos convencido a esta clase, bueno, la clase de abajo, aunque no haya aprobado el plan, se va a ver sometida a este tratamiento. Por eso es la regla de la prioridad absoluta. Es decir, incluso teniendo un plan no consensuado, podemos imponerlo no ya a los acreedores disidentes, sino además a una clase que no lo haya votado. Y dice el legislador, bueno, ¿y qué pasa en caso de que lo hayamos hecho en clases, como queramos, como quiera el deudor, no hayamos conseguido la mayoría de todas las clases, pero además hemos intentado aplicar la regla de la prioridad absoluta, es decir, los acreedores senior cobrando primero y imponiendo a los juniors, y no lo hemos conseguido tampoco. No hemos conseguido aplicar esta regla para poder aplicar las palancas de nuestro plan de viabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al concurso, a la liquidación, etcétera, etcétera? Vamos a la venta de la unidad productiva viable para que salga. Y dice el legislador, no te preocupes. Hay un chiste buenísimo para eso, pero lo contaré luego en la cena. Es que me acabo de acordar. Dice el legislador, no te preocupes. Hay otra opción, que es la regla de la prioridad relativa. Teníamos la regla de la prioridad absoluta, una clase no lo ha votado, se lo imponemos si las clases superiores lo han aprobado, pero dice, no te preocupes, la regla de la prioridad relativa. Y con esta regla de la prioridad relativa cerramos el círculo y vamos otra vez a donde hemos empezado, al plan de viabilidad, para que veáis lo importante que es. La guía y el plan. Y es, si incluso no podemos aplicar la regla de la prioridad absoluta, pero está justificada la imposición del plan a los acreedores y a las clases disidentes por la viabilidad de la empresa, homologaremos el plan y rechazaremos las impugnaciones a las que sometan el plan aquellos acreedores disidentes. Claro, ya estamos moviéndonos en terrenos, eso ya lo hablarán mis compañeros esta tarde, sobre la impugnación, cómo se tramita y cuál es el éxito o cuál es el resultado. Estamos moviendo, pero claro, eso nosotros tenemos que saberlo a la hora de planificar nuestro plan de viabilidad, hasta dónde podemos llegar y qué es lo que nos vamos a encontrar. Esto es como una partida de ajedrez. Bien, ¿qué tenemos? En definitiva, pues que toda la base de nuestro plan de reestructuración, que vamos a pedir que se homologue, va a estar sustentada en un plan de viabilidad. Efectivamente, es mejor no llegar a tener que aplicar estas reglas de prioridad relativa y subsidiaria. Es mejor consensuar el plan. ¿Por qué? Pues porque si un acreedor con garantía real lo impugna y nosotros no hemos conseguido convencer a los acreedores con garantía real de su clase, no hemos conseguido convencer a los acreedores del resto de las clases, no hemos conseguido convencer a la gran mayoría de los acreedores, pues sí, podemos defender ante el juez que resuelva la impugnación, que puede ser el juez de lo mercantil o la audiencia provincial, que nuestro plan de viabilidad es la leche. Podemos, pero nos va a costar más. Es mejor hacer un buen plan de viabilidad y llegar a un plan consensuado, con aprobación de todas las clases. Aquí es donde interviene, con un papel fundamental, el redactor del plan,
que, como decía perfectamente Salvador, puede ser un agente externo, un experto externo, o bien el experto en reestructuración, que o bien lo redacte o bien fiscalice que se ha redactado por los expertos de una forma correcta, que los datos utilizados han sido los correctos, porque se han utilizado datos de la auditoría y no los que el empresario ha querido darle, porque no se han ocultado datos, porque las empresas del grupo han aportado todos los datos correspondientes, porque se ha intentado la negociación, una negociación verdadera, con propuestas de negociación, aunque no se haya podido llegar a un buen término. Aquí, cuando todo esto se somete a la visión del experto económico, a la visión del plan de reestructuración, y se lleva esto al juzgado para homologarlo o resolver las impugnaciones, si hemos conseguido convencer a la mayoría de los acreedores que podemos, con estas habilidades o utilidades que nos da la ley, la formación de clases, las reglas de aptitud absoluta o relativa, entonces podremos implementar nuestro plan de viabilidad y eso no quiere decir que no haya impugnaciones, pero será más difícil. De hecho, la práctica hasta ahora ha demostrado en grandes reestructuraciones, las que yo conozco, Panda, Eroski, etcétera, etcétera, que se ha negociado el plan de viabilidad, que las impugnaciones al plan de refinanciación, al acuerdo de refinanciación sobre el sacrificio desproporcionado, eran mínimas, eran acreedores extranjeros que no se implicaban en la negociación del plan, porque esa es otra. Los acreedores, los bancos, los grandes bancos, las grandes corporaciones, pues los extranjeros les da igual, la empresa y tal, pero los acreedores financieros de aquí, pues ya tienen otros condicionantes que les empujan a firmar un plan de viabilidad, ¿no? En definitiva, si tenemos un plan bien redactado y bien, esas impugnaciones se reducirán a lo mínimo, ¿vale? Por eso la importancia del plan de viabilidad. Y la importancia también, y con esto apunto ya a la presentación de esta tarde, del informe de valoración de la empresa. Si tenemos nuestro plan de viabilidad, ¿vale? Si tenemos nuestro plan de viabilidad y no hemos conseguido convencer a todo el mundo de que lo vote, lo firme, tenemos que ir a la homologación judicial, ¿vale? Tenemos hechas las clases, plan de viabilidad, con clases y vamos a la homologación judicial. ¿Qué llevamos al juzgado? Podemos llevar dos cosas. Bueno, una que se articula en el juzgado de dos formas. Tenemos que llevar la solicitud al juzgado de que nos homologue el plan de viabilidad, ¿vale? Que se llama solicitud de homologación de un plan de reestructuración, pero es lo mismo. Lo llevamos al juzgado. ¿Cómo lo llevamos? Si se trata de una gran empresa, lo llevamos con un instrumento, una escritura pública. Un escrito redactado por abogado y procurador del deudor, diciendo que nuestro plan de viabilidad está en el instrumento público, escritura pública, que acompañamos con nuestro escrito. Y además dice la ley más cosas. ¿Qué? Más documentos. Es decir, la solicitud, el plan de viabilidad en instrumento público y otros documentos. Ese plan de viabilidad en escritura pública no necesita instrumento público, ese es mi criterio. Luego ya en la práctica ya veremos. No necesita escritura pública, a ver los notarios lo que dicen, no necesita escritura pública cuando se trata de una pyme, pequeña y mediana empresa. El artículo 684 lo dice, se presentará el plan de viabilidad en el modelo normalizado. ¿Qué es este? Bueno, aquí tiene notas mías, pero está impreso, o sea, está ya publicado en Internet, ya lo tienen ustedes. Es decir, si se trata de una pyme, nuestro plan de viabilidad, redactado por nuestros expertos, en lugar de ir al notario y elevar escritura pública, lo que hacemos es redactar el impreso. Muy fácil, un impreso muy facilito, con los requisitos que dice la ley que hay que poner, ¿vale? Muy facilito. A ese impreso o a esa escritura pública, solicitud de escritura pública con el plan de viabilidad, ¿qué tenemos que acompañar? Tenemos que acompañar la certificación, lo que decía Carlos, la certificación del auditor de que hemos conseguido las mayorías, ¿vale?
¿Por qué? Pues porque efectivamente, como hemos dicho, el plan de viabilidad puede estar muy bien, pero necesitamos unas mayorías. ¿Cuáles? Las que sean. La mayoría de todas las clases, la mayoría de todos los acreedores, porque podemos llevar un plan, ahora lo diré rápidamente, podemos llevar un plan para que nos lo homologuen, incluso, yo he tenido ejemplos, con el 100% de votos de los acreedores, con el voto favorable de los socios. ¿Para qué? Pues para que esos actos, esas operaciones que incluye el plan de viabilidad, esa financiación interina que me han dado para negociar o esa financiación nueva que me dan para reflotar la empresa, en el caso de que nuestro plan de viabilidad perfectamente realizado con unas previsiones razonables que nos han dicho que la empresa va a ir como un tiro, en caso de que Dios no lo quiera, se equivoque y vaya a concurso, no nos planteen acciones de reintegración y nos anulen todo lo que hemos hecho en el plan de viabilidad. En definitiva, vamos con nuestro plan de viabilidad que queremos que se convierta en un plan de reestructuración. Es como un niño que lo llevas al juzgado perfectamente peinadito, ¿vale? Perfectamente peinadito, con su ropa limpia y tal. ¿Y qué le llevas? El niño dice, niño, llévate la carpetita con la solicitud, el plan de viabilidad en la escritura pública, el impreso, la certificación del auditor, la certificación, el informe de valoración de la empresa en funcionamiento. Ahora diré un poco para qué, porque ahora en teoría no haría falta. El certificado, el informe de evaluación de la empresa en funcionamiento y el certificado de a ver si los socios lo han aprobado o no. ¿Vale? Otros documentos menos importantes, ¿no? La notificación a los acreedores, etc. En definitiva, llevamos a nuestro niño al juzgado de lo mercantil para que nos homologue el plan. Esperemos, esta tarde, que no nos pongan ningún problema en el juzgado de lo mercantil. No deberían. Si lo presentamos bien con estos documentos, no debería haber problema en la homologación. Otra cosa puede ser la posible impugnación que nos hagan los acreedores disidentes. Pero si lo llevamos bien, no debería haber problemas para la homologación. Por tanto, yo creo que tampoco tenemos que complicarnos mucho la vida. Es una medida, bajo mi punto de vista, importante, potente, que puede resultar útil y que pues puede ser lo cara que la complejidad de la empresa, por supuesto, reclame, pero puede que no sea tan cara. En definitiva, yo me gustaría dejarlo así: formación de clases, presentación de la homologación a la aprobación y algo sobre la homologación del plan, incluso frente a los acreedores disidentes. ¿Por qué decía yo lo del informe de valoración de la empresa? Porque, y esto aparte, tampoco quiero confundir la idea porque luego saldrá. Hemos dicho que tenemos un plan con unas medidas y que necesitamos unas mayorías. Pero entonces, ese informe de valoración de la empresa en funcionamiento, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Si el plan de viabilidad ya nos está justificando las medidas, ¿para qué queremos el informe de la empresa en funcionamiento? Para una cosa. Hemos dicho que el plan lo podemos imponer a los acreedores, pero con un límite. Y es que el acreedor, esto ya lo habréis escuchado, el límite que está en el derecho anglosajón también, le podemos imponer al acreedor el plan tan riguroso que queramos, pero con un límite. Y es que cobre por lo menos lo que cobraría de su crédito en caso de que fuésemos a liquidación de la empresa o en caso de que en ese momento pudiese cobrar de esa empresa en funcionamiento. Ese es el único límite. Es decir, si yo soy acreedor y veo que con esas medidas que me están adoptando yo cobraría más si me pagasen en atención al valor de la empresa en funcionamiento al liquidar la empresa, yo puedo irme al juez y decirle: ojo, me opongo, no quiero que me afecte a mí el plan, a mí que se me pague lo que se me debe. Por eso se aporta el informe de valoración de la empresa en funcionamiento, para una posible impugnación del acreedor y para una posible averiguación, eso ya se tramitará en el procedimiento incidental de impugnación, de si efectivamente hemos traspasado o no ese límite. Pero incluso aunque se estimase este límite al acreedor, nuestro plan podría salir adelante. Nuestro niño
se vendría con el plan homologado. El único efecto es que a ese acreedor que se ha opuesto con ese límite, pues habría que pagarle su crédito, ¿vale? Pero esa es la idea, ¿vale? Acreedores, formación de clases, importante también que podemos, perdón, es que se me ha olvidado esta idea, pero es importantísima. Podemos hacer las clases de acreedores para aprobarlas, pero además podemos dejar créditos fuera, que no estén afectados. Solamente apunto esta idea, luego si queréis insistimos. O sea, no tenemos que meter a todo el mundo. Sí, sí, claro. Podemos dejar acreedores fuera y otros acreedores van a quedar fuera sí o sí. Alimentos, responsabilidad extracontractual y el crédito público. Estos van a quedar fuera. Estos, y les metemos, eso sí que pagarlos. Y podemos dejar otros acreedores a los que no se les va a modificar el crédito también fuera. Y podemos imponer a los acreedores disidentes nuestro plan, incluso dejando acreedores fuera. Y estos acreedores disidentes pueden decir, bueno, ¿y por qué a mí me van a minorar mi crédito o me van a ampliar el vencimiento y a aquellos no? Y nosotros le contestaremos, por la viabilidad de la empresa. Y con esto yo creo que terminamos. Muy bien, gracias, Marcos. La verdad es que yo primero... Tenemos 10 minutos, la verdad es que hay tantas cosas que preguntar que, bueno, yo primero doy la palabra, pero al hilo de lo último y después una pequeña reflexión, pero insisto, no soy yo el que voy a... porque si me dejan el micro a veces cuando puedo, pues no, pero escuchaba también digamos, las referencias que tenemos de cómo podemos ir al futuro, pues los países anglosajones, ¿no? Los países anglosajones, y hablábamos, por ejemplo, en Estados Unidos, y el otro día yo escuchaba una cosa muy interesante, para la viabilidad de las empresas de aviación se habían llegado a hacer clases de aquellos viajeros frecuentes respecto a otro tipo de viajeros, entendiendo que esos viajeros frecuentes eran alguien que tenía, digamos, un interés mucho mayor para poder ayudar a la empresa de viabilidad, y esto se les podía pagar de alguna forma todo su crédito, mientras que los viajeros que no eran frecuentes se les ponía. Entonces hay mucha digamos, literatura para creerlo. Y yendo un poco, digamos, a alguna reflexión, la verdad es que yo empecé en la antigua ley de suspensiones y quiebras. Perdón, pero sí me parece fundamental lo que has dicho, además de Estados Unidos, porque es así. Nosotros lo hemos traído de Estados Unidos. Importantísimo la formación de clases. Aquí, la semana pasada estuvimos, es que es un tema crucial. Vamos a tener que quedarnos aquí. Las circunscripciones electorales a cada elección. Oiga, a mí me interesa esta circunscripción. Exacto, esa. Porque además esto se importa de Estados Unidos. Y para que veáis lo importante que es y dónde va a estar el verdadero problema, el caballo de batalla, lo que vamos a discutir, porque ya lo estamos discutiendo los jueces de lo mercantil, es cómo se forman las clases. Sí. La ley, yo es que siempre paso de este tema y siempre se me olvida, porque la ley lo que quiere es que las clases las haga el deudor como quiera. Porque en Estados Unidos es así. Cuando se lee la literatura científica de Estados Unidos, dice, bueno, ¿cómo habría que hacer las clases? Luego, es verdad que la ley nuestra, si uno lee los 3 artículos, dice, bueno, ¿cómo se hacen las clases? Acreedores que tengan un interés común. Y luego dice, bueno, acreedores con garantía real tienen que constituir una clase. Y acreedores financieros. ¿vale? Y acreedores crédito público y tal, vale, bien. Pero te dicen interés común. Dice, bueno, si quieres el interés común lo puedes determinar conforme al orden de prelación de la ley concursal, ordinarios, subordinados, etcétera, lo metes en distintas clases. Claro, eso ya nos salvaría cualquier impugnación de conformación de clases. Pero yo creo que tiene más libertad todavía de formar clases. Y cuando se lee la literatura americana, cuando explican los autores cómo hay que formar las clases, es que viene muy al hilo de lo que tú decías. He leído una autora que dice, las clases hay que formarlas, o se deben formar con acreedores que puedan llamarse entre sí para ver cómo va su crédito. Sí. Por ejemplo, ese ejemplo que tú me dices de los pasajeros, tengo un pasajero, mira, y esta compañía, claro, si tú eres un pasajero no vas a llamar al banco que tiene el pool bancario de financiación, oye, perdón, me pone con el ejecutivo que ha firmado el pool bancario con Lufthansa a ver qué va a hacer él con su crédito. No. Entonces, esas clases se pueden distinguir entre esos acreedores que tienen un interés común que son más o menos iguales entre ellos, por
¿Por qué? Pues por el importe de los créditos, por alguna característica. La ley lo deja muy abierto. ¿Qué problema tenemos? Y esto os avanzo que va a ocurrir en la práctica. Que yo no tengo mucho de poder de convencimiento, ya lo habéis visto, respecto a Carlos Nieto y respecto de mis compañeros que no hemos visto. Problema, que los compañeros no están con esta visión tan amplia de formación de clases y más restringible, de tal forma que, como efectivamente se puede impugnar el plan por la formación de clases, si hemos hecho unas clases artificiales sin ninguna justificación, puede que nos echen para atrás. Claro. No, por favor, no, pero yo creo, francamente, esa es un papel yo, digamos, defiendo sobre todo nuestra profesión de economistas y auditores. Yo creo que en eso vamos a ser realmente protagonistas y vamos a ayudar mucho. Ya la definición jurídica, pero nosotros vamos a intentar ayudar a identificar acreedores para intentar ver la posibilidad del voto y cuantificarlo y decir, yo creo que con esta propuesta después letrado defiende esa clase, pero yo creo que con esta propuesta de segregación podemos conseguir esas mayorías dentro de cada grupo y todo esto. Pero yo decía es que a lo largo de bastantes ya años hemos ido viendo cómo hemos cambiado de depositario, comisario, síndico a interventor, digamos, a la administración concursal. Yo creo que la administración concursal va a ir reduciendo, digamos, como ámbito de actuación profesional para muchos de nosotros y debería tender a ser un producto mucho más reducido, diríamos, de actuación. Si quitamos además todo lo que son los concursos micro, que estoy encantado, dicho entre paréntesis, los micro concursos, decir, oye, pues de alguna forma cuando venga algún cliente vamos a intentar potenciar la reestructuración como salida normal y por tanto ahí tenemos un ámbito de actuación profesional importante. Y cuando en su día hicimos una sesión en Cataluña en el que participaban todos los agentes, estaba participando la administración pública, participaban los sindicatos, participaba la patronal, participaban las entidades financieras, nosotros intentamos, digamos, decir, oiga, ¿ustedes ven esta nueva figura de la reestructuración como una figura que debemos intentar potenciar? Porque la administración concursal ha caído en un estigma y ha caído en... Yo voy a defender que la administración concursal aporta valor, pero la verdad es que la percepción en el mercado es que no aporta valor. Eso es una realidad y los motivos pueden ser los que sean. Y yo creo que esto, digamos, potenciando la figura del reestructurador y esta nueva visión, y si somos capaces de estructurar un plan de viabilidad, va a dar confianza y puede cambiar mucho el signo, digamos, de la viabilidad de la compañía. Yo quiero pensar eso. O sea, no vamos a hacer milagros. En el jugador mercantil, plan de la reestructuración tipo segundo, no se van a hacer milagros. Eso hay que ir a Lourdes y tal para pedirlo. Dicen, es que no funciona porque es que el 90% de las empresas no son viables. No son viables. Lo que tenemos que tener un instrumento es que para las que lo son, no tengamos que ir a un concurso y que solo presentar la solicitud de declaración de concurso ya no está de 3 meses. Eso está pensando básicamente en jugados colapsados que no son Barcelona ni es Bilbao, por supuesto que van a un está pensando en Madrid, que es donde se aglutina la mayor parte no ya del trabajo mercantil, concursal, sino Madrid tiene como el 70% del trabajo jurisdiccional del territorio nacional con una planta que no llega ni al 15%. O sea, Madrid es que lo está asumiendo todo. Bilbao, somos los de Bilbao, no, pero Madrid tiene las mejores empresas, las mejores corporaciones, etc. Y está pensado para eso. Para que las empresas viables tengan un instrumento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos donde funciona. Yo creo que el paso de la norma, digamos, a sacar una parte importante del ámbito judicial para buscar esos acuerdos fuera del juzgado, yo creo que es un paso valiente y yo creo que es un paso bueno. Pero yo la verdad es que, perdona, pregunta Javier. Sí, gracias, Raúl. A ver, me gustaría... he oído un comentario a Salvador y me sale un poco la vena institucional y quería hacer una observación. Si no te he entendido mal, Salvador, has dicho que el análisis, o sea, que el plan de viabilidad requiere un análisis de mayor profundidad de la que puede hacer un auditor. Y simplemente aquí quería matizar. Vamos a ver, nosotros, los auditores, la verdad es que tenemos metido en el ADN
la comprensión de la empresa, porque nuestras normas técnicas de auditoría nos exigen, en fase de planificación, realizar unos análisis endógenos y exógenos de todas las circunstancias que rodean a la compañía, de la comprensión del propio negocio, cómo se genera el valor añadido, cómo acaba habiendo un flujo de efectivo, que toma mucha más importancia de la que tenía tradicionalmente el resultado contable desde una perspectiva más económica. Las técnicas de revisión analítica que realizamos en fase de planificación y en la revisión final exigen una comprensión de los mecanismos de funcionamiento de las magnitudes económicas y contables que yo creo que nos ponen en una posición con inigualable, con un expertise que desde luego nos permite hacer ese análisis de mayor profundidad que decías. Nada más que esto quería comentar. Muchas gracias. Sí, gracias por la apreciación. No, en realidad tienes razón, es decir, el auditor cuando hace su trabajo adecuadamente profundiza en todos los niveles. Lo que quería indicar es que hay un filtro que utilizáis los auditores, que utilizamos, yo también, bueno, yo ya estoy, digamos, jubilado como auditor, pero bueno, que se utiliza en la auditoría, que es el filtro de la materialidad y justamente en la planificación, aquello que no es material, desde el punto de vista económico o de valor, a lo mejor puedes decir, oye, aquí no voy a entrar a profundizar mucho. Claro, el tema del valor de la empresa en funcionamiento, está claro que tenéis que entrar porque tenéis que hacer test de deterioros, tenéis que hacer toda una serie de cuestiones o ver que la empresa los haya hecho, los test de deterioros y adecuar para ver si realmente la empresa vale lo que vale y si sigue en capacidad de funcionamiento y por lo tanto si no hay problemas vais dando vuestra aquiescencia a toda la información contable, económica, financiera que aparece en las cuentas anuales, ¿no? Pero lo que quería decir sencillamente, y sin meterme en jardines, y si he pisado algún jardín pido disculpas, y hasta a todos, es que hay aspectos, digamos, en los que el experto en reestructuración o el experto en viabilidad a veces tiene que profundizar un poco más. ¿Por qué? Sencillamente porque, por ejemplo, mira, nosotros en temas de viabilidad, por ejemplo, lo que es la función de producción, propiamente la función de producción, la capacidad que tiene la empresa de analizar si la función de producción puede modificarse en el futuro, esto es algo que yo creo que precisa de mucha profundidad. ¿Por qué? Porque es digamos, la base de la capacidad futura en las proyecciones. Pues claro, sí que vosotros tenéis que hacer una proyección, pero a veces a un año vista. A veces a un año vista, porque claro, te van a exigir, entiendo yo, si la empresa tiene capacidad de continuidad, si cumple con el principio de continuidad, es a un año vista, porque al año siguiente ya presentarás otro informe de auditoría. Claro, nosotros estamos analizando cosas a 3 años. Entonces, esta pequeña diferencia es lo que me ha permitido decir lo que he dicho. Ahora, ya te digo que entiendo que los auditores, y te diré más, no es lo mismo para un experto en viabilidad, no es lo mismo trabajar datos de una empresa no auditada que trabajar datos de una empresa auditada. Si la empresa está auditada, se va con un auditor y el 90%, 98%, 99% de los datos ya los tenemos y confiamos en ellos. Está claro, sí, sí. De todas maneras, gracias por la apreciación. No sé si... Sí. Perdona, no sé, el micrófono ahora te lo traen. Sí, no sé. Un poco una extraña porque soy más del lado concursal. Entonces mi pregunta es más para don Marcos. Bueno, son dos, de paso aprovecho. Cuando se habla de la formación de clases, que se dice que tienen que tener un interés común, tal, luego viene a decir, dentro de un mismo rango concursal se puede subdividir en clases. ¿Quiere eso decir necesariamente que no se pueden mezclar dos rangos concursales para formar una clase?
necesariamente partiendo de los rangos. No necesariamente. Vale. Y eso es lo que interpreto Vale. yo. Ojo. Vale. Vuelvo a insistir que ahí es donde está el problema, porque yo he oído a compañeros que han estudiado la ley, la norma, y que tienen otro criterio. Por eso decía que esto habrá que, en la práctica, necesariamente hay cosas que efectivamente vamos a tener que ir resolviendo conforme nos vayan sucediendo las cosas. Hay compañeros que dicen que las clases únicamente se pueden hacer con rangos concursales. O sea, interpretan la literalidad del concepto. Y cuando habla del interés común, luego habla de interés común son los rangos concursales. Tú puedes entender que interés común son los rangos concursales, pero interés común también puede ser otra cosa. Vale. Yo intenté, te lo digo porque este tema me tocó defenderlo frente a los compañeros, es mucho más complicado. Intenté convencer de que la justificación estaba y que tú podías hacer las clases y las subclases mezclando, porque la justificación está en dos cosas. Primero, que en la subclase que hagas, porque otra clase más, los que incluyas ahí sean de la misma condición, esa es una justificación. Y luego, si lo justifica el plan de viabilidad, no tendríamos nosotros por qué meternos. Eso por otro lado. Y por último, y este es mi tercer argumento, cuando la ley dice que se lleve al juez la formación de clases, que eso es un error que yo creo que nosotros los jueces, al interpretarlo, la norma, nos equivocamos. No te está diciendo, oiga, juez, haga usted las clases. O no le está diciendo al deudor que hace el plan con sus clases, someta usted todas las clases a ver al juez qué le parece. No. Lo que le está permitiendo al deudor que hace el plan de viabilidad y ha diseñado sus clases es que si considera que algún acreedor de alguna clase ya le llega al oído de que tiene problemas, para evitar que nuestro plan sea impugnado, pedir antes al juez, durante esta negociación, que confirme esa clase concreta. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, claro, esto limita mucho a los jueces la intervención. Y esto lo deja en manos de quién? De los asesores, del concursado y de los acreedores, que también de los acreedores mayoritarios. Pero los jueces no tenemos tanto que decir. Claro, jueces más intervencionistas que yo soy mínimo, intervención mínima, como dice la exposición continua. Mi pasión es otra cosa, ¿no? Jueces más intervencionistas dicen, no, vamos a ver las clases, a ti te van a pedir si te lo piden, que puede que no te lo pidan tampoco. Lo que quiero decir es, a esa pregunta, ¿yo puedo hacer esta clase mezclando los rangos? ¿Puedes hacer? Como poder hacerla, la puedes justificar. ¿Qué efecto va a tener? Sí. Pues luego, efecto, en la homologación, no. Porque tú puedes pedir una homologación, ya lo veremos, sin llamar a los acreedores. Eso ya son estrategias, ¿vale? Eso ya lo creo. Entonces, a ti te van a homologar. O sea, yo, si tú me presentas el plan, yo no voy a decir, no te lo homologo, y además eso lo dice claramente la ley. No te lo homologo porque no me gusta cómo has redactado estas clases. Porque has incumplido, a la hora de formar las clases, has incumplido la normativa de la ley concursal. Eso no te lo podría decir yo. ¿Quién te puede decir eso? Te lo puede decir el acreedor que ha metido esa subclase a la hora de impugnar el plan, con un efecto muy limitado respecto de ese acreedor. No sé si me entiendes. Ahora, que se puede hacer o no se puede hacer, en principio se puede hacer de todo. Y luego ya, es la última y aprovecho. A mí lo que me surge la duda es que sea siempre necesario que un auditor sea el que haga el certificado. Por lo que yo estoy mirando. Cuando se habla de la formalización del acuerdo, que es cuando no es micropyme, que es ante el notario, se dice que se lleva el acuerdo y el certificado relativo a las clases que haya hecho el experto en estructuraciones o, en su caso, en caso de no estar el experto, el auditor. Yo entiendo que dice eso. Sin embargo, luego, cuando se habla de la solicitud de homologación,
sí que habla por un lado del certificado del auditor sobre las clases y por otro del informe del experto. Sí. Pero eso es la mayoría. Entonces, no sé si existiendo experto en reestructuraciones es siempre necesario el auditor. Eso puede ser. Creo que vamos a ver, se podría estudiar, ¿vale? Es un tema muy concreto. La ley dice cuando te llevas, porque una cosa es redactar un plan y elevarlo a la escritura pública y otra cosa distinta es solicitar la homologación. Eso es distinto. Es distinto, ¿vale? Por eso cuando esta mañana hablábamos, muy tarde, ya corto ya rápido, pero por eso cuando esta mañana hablábamos, Carlos, del asunto de CELSA, donde son los acreedores, donde han presentado la homologación, claro, la ley sí que dice que el acreedor pueda mandar a este niño y no el deudor, pero el plan que lleva el niño debajo es el que ha redactado la ley, el deudor, perdón. Cuando la ley habla de homologación, habla de certificado de auditor sobre mayoría. ¿Puedes llevar otro certificado? Pues hombre, si me lo planteas a mí, yo desde luego, Carlos Nieto, te lo echo para atrás. Pero yo digo, hombre, aquí hay un certificado de alguien, un experto y tal, con mayoría,